Vamos a hablar sobre los 5 errores que hemos encontrado frecuentemente en las empresas. Esto lo hemos identificado en las capacitaciones o en las asesorías que hemos generado. Este tipo de errores puede ser que te pasen a ti o a tu equipo de trabajo y lo importante es corregirlas. Estas 5 prácticas o malas prácticas que podemos ver serán un obstáculo porque así tú o tu equipo conozcan herramientas, fórmulas, pero si hacen alguna de estas cosas, la verdad no servirá de nada este conocimiento previo. Así que las vamos a revisar rápido y fácil como nos gusta. Hablemos de la combinación de celdas. Esto es uno de los errores más comunes que encontramos. ¿Y por qué es un error? Si nosotros estamos combinando esta información, por ejemplo, en este caso de primer trimestre, segundo trimestre, y queremos realizar un filtro, vamos a colocarle un filtro y quiero conocer la información del primer trimestre, en teoría me debería filtrar los 3 primeros meses. Desplegamos, seleccionamos el filtro, primer trimestre y aceptar. Y en este caso solo nos va a traer uno de los meses. Y si estamos hablando de presupuesto, pues ya nos hubieran echado de la empresa. Entonces, la forma correcta de visualizar estos datos y organizarlos es como te los muestro aquí a la derecha. Si tenemos que repetir 50 veces un dato, lo repetimos, como pasa en este caso, 3 veces primer trimestre, 3 veces lo vamos a repetir, porque si vamos a generar el filtro como lo hicimos previamente, desplegamos, seleccionamos el primer trimestre y aceptar, nos muestra los 3 meses que corresponden. Vimos cómo nos genera error para un filtro, pero esto también nos va a generar errores para una tabla dinámica u otras herramientas de análisis que necesitemos generar en otras situaciones. De igual manera te voy a mostrar otro error que encontramos en el tema de combinar las celdas. Por ejemplo, aquí combinaron para indicar que este enero y este febrero corresponde a ingresos. Pero si voy a hacer una tabla dinámica, lo que va a hacer Excel es combinar este febrero con este febrero que es de gastos. Entonces, no va a ser muy clara la información. Estamos mezclando información que no corresponde. Por eso debemos de respetar también los títulos. Aquí le colocaríamos ingresos enero, ingresos febrero, gastos enero, gastos febrero, para que en la tabla dinámica nos pueda generar los campos correspondientes y la información en verdad sea útil. Volvemos a hablar de la preparación de nuestros datos antes de aplicar una herramienta de análisis. Por ejemplo, si tengo los datos como están en esta tabla en la parte izquierda, que lo que haría es crecer hacia la derecha porque el mes de mayo iría a la derecha, junio, julio y así sucesivamente, al crear una tabla dinámica sobre ella nos van a salir los campos de manera errónea. Si queremos sacar un promedio, si queremos sacar una suma o un filtro, no lo vamos a poder hacer correctamente. Entonces, el orden de una tabla debe ser crecer hacia abajo. Aquí tendríamos entonces en la parte derecha el ejemplo como debería haber estado esta tabla. La columna de artículo, mes y cantidad. Ahora, vamos a tener en cuenta también que cada registro que es una venta tiene la palabra bolígrafo o lápiz o portalápiz. Entonces, todas estas palabras se van a repetir cuantas veces sean necesario. No hay ningún problema. Lo importante es identificar bien la información y que una tabla dinámica se pueda generar y nos facilite el análisis de datos. Recuerda que lo importante es que no nos echen del trabajo. Otro de los errores que encontramos es tener separada la información. Por ejemplo, por meses en hojas diferentes, una para enero, otra para febrero, otra para marzo, o por ubicación o por cliente. Y peor aún, que estos datos estén separados en archivos diferentes. Si te preguntan por un consolidado de esta información, va a ser difícil obtenerla. Pero me dirás, ay Vivi, hay herramientas con las que puedo solucionar esto. Y sí, claro, hay herramientas con las que puedes solucionar. Pero la idea no es que te pases tu valioso tiempo organizando y arreglando información. Muy seguramente tú estás contratado para otra cosa. La idea es que vendas en verdad tu trabajo para lo que estás hecho o para lo que fuiste contratado. Entonces, la idea es que tú tengas organizada la información desde un inicio de tus registros, creciendo de manera vertical o creciendo hacia abajo, y de esta manera tengas todo listo en el momento de aplicar una herramienta de análisis como una tabla dinámica
o un segmentador. En este caso, tú tienes 1.000.000 de filas para poder organizar la información previamente. Y si esto se te queda pequeño, vamos a tener otras herramientas a las que podemos acudir en caso tal que tengas más de 1.000.000 de registros. Hablemos de la estandarización de información. Vamos a hacer un ejemplo. Tenemos un compañero que tiene que digitar esta base de datos. Un día amanece de buenas, nos escribe México completo, Bogotá DC, al otro día amanece de malas, ya no quiere escribir nada, entonces nos coloca MX y nos coloca Bogotá sin el DC. Si nosotros queremos generar una tabla dinámica, nos va a pasar lo mismo que con el filtro. Nos va a generar un error porque tenemos 2 Bogotás y 2 México. Además, se puede volver un caos en el momento que otras personas tengan que también diligenciar o digitar algo en esta base de datos. Lo más importante es que estandarices cómo quieres que tu equipo de trabajo escriba esta información. Una de las herramientas que nos puede ayudar a solucionar este tema es la validación de datos. Nosotros te vamos a dejar en el enlace un video donde te vamos a explicar cómo utilizar esta validación de datos para ayudar a solucionar esto. Es una herramienta que te puede ayudar, habrán otras, pero esta es muy importante. Otro error que tenemos es llenar nuestra tabla de colores, como tenemos esta tabla a la izquierda. Normalmente colocan un color por un estatus o por una información, pero en verdad ese color solamente lo va a poder interpretar quien lo colocó. Y si esa persona se va de vacaciones y si se va de la empresa, ¿qué vamos a hacer con una tabla de esta que no vamos a poder entender? Entonces, lo que te voy a recomendar en este caso es que el color lo convirtamos en un dato, que sería en este caso la columna de estatus, porque ya con esta columna de estatus, siendo un dato, no una idea, vamos a poder organizar un segmentador, por ejemplo, que es una herramienta de análisis muy útil en el momento de presentar un dashboard o presentar un informe. También vamos a poder crear una tabla dinámica, vamos a poder generar un filtro. Entonces, es muy importante tener organizada esta información por datos, no por colores. Vamos a ver cómo funcionaría entonces el segmentador. Con un solo clic puedo ver los artículos devueltos, los entregados o los pendientes. No nos pasa como tenemos la tabla a nuestra izquierda, que hasta que no nos expliquen qué es cada color, por qué es cada color, no podríamos identificar el grupo de datos a seleccionar. Y si fuera una tabla dinámica, menos. Entonces ya nos queda organizada la información con esta columna de estatus. Si no sabes cómo insertar este segmentador, te voy a dejar el enlace de un video donde te enseñaré cómo hacerlo fácilmente. Sé que este conteo de los 5 errores más comunes que encontramos en las bases de datos de nuestras empresas te será de gran utilidad. Aplica estas recomendaciones que te hemos dado para evitar estos errores. Recuerda compartir, darle me gusta y si no te has suscrito a nuestro canal, suscríbete. Te espero en un próximo Lolitop.